Vamos a hablar con el secretario general del OPANAL, que, el OPANAL, como decíamos, es un organismo que se dedica a poner en práctica todo lo que sea difusión acerca de la prohibición y de toda la prevención por los ensayos nucleares, pero de armas nucleares es de lo que estamos hablando. Ya hablábamos de la faceta buena de la energía nuclear, pero ahora tenemos el placer de contar con el secretario general del OPANAL, que es Luis Filipe de Macedo Soares. Él además es embajador en México por Brasil y tiene una larga trayectoria en temas ambientales. Estuvo en el Grupo Río, en la Cumbre de las Américas, fue negociador del ALCA, amplia experiencia también en derechos del mar, en medio ambiente, en cambio climático y en el desarme. Y no solo en el desarme nuclear, sino que ha hablado de armas convencionales como armas ligeras y pequeñas. Fue embajador en India, en Noruega, en México y fue condecorado también por nuestro país, por la República Argentina. Así que tenemos el honor de recibirlo en el programa. Luis Filipe de Macedo Soares, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Estamos en un programa que habla de temas de química, pero hoy estamos haciendo referencia a este Día Internacional contra los Ensayos Nucleares. Estamos con el presidente del Consejo de Química, el doctor Eduardo Jaruf, y el doctor José Garesi, hablando de este tema. ¿Y qué tiene usted para aportarnos, que sabemos con mucho, con tanto labor al respecto? Bueno, en primer lugar, yo les felicito por hacer referencia al tema en el día contra los ensayos nucleares, porque es uno de los pasos necesarios para se llegar a un mundo sin armas nucleares, ¿no? Pero tengo mucho gusto de hablar con ustedes, estoy a su disposición para, en fin, contestar preguntas y tocar en uno u otro asunto sobre el tema. Bien, el OPANAL, ¿qué función cumple o cuáles son las tareas que desarrolla? El OPANAL es el organismo para la prohibición de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Él fue creado por el Tratado de Tlatelolco, el tratado que establece América Latina y el Caribe como una zona libre de armas nucleares. Él fue firmado en 1967 y entró en vigor en el año 69. Y en ese entonces se entró en funcionamiento el organismo que yo dirijo y que es por lo tanto una creación del tratado. Ahora, el tratado fue una innovación en la política internacional y en particular en las cuestiones relativas a armas nucleares. No se había, prácticamente se había mencionado antes, pero no había ninguna experiencia, ninguna iniciativa concreta estableciendo una zona dentro de la cual no habría armas nucleares de especie ninguna, ni ensayos, ni la posesión, ni la fabricación, nada respecto a armas nucleares. Y esa zona ella cubre todos los países de América Latina, de México en el norte a Ushuaia, y todos los países del Caribe, las zonas, las áreas marinas bajo la jurisdicción de todos los países de la región, e incluso áreas más allá, áreas de mar, más allá de la jurisdicción nacional, en alta mar. Y eso hace, el tratado establece perfectamente el perímetro de esa área toda, de esa zona libre de armas nucleares, que es algo más o menos de 20 millones de kilómetros cuadrados. Y si tomamos por eso, entonces
tenemos a América Latina ha brindado al mundo ya hace casi 50 años 20 millones de kilómetros cuadrados sin armas nucleares, con las poblaciones de nuestra región, que son hoy más o menos 600 millones de habitantes. Eso fue una inspiración para varias otras regiones del mundo, 4 regiones que después adoptaron tratados similares, que fueron el Pacífico Sur, el sureste de Asia, África y Asia Central. En el total son hoy miembros de zonas libres de armas nucleares 115 países. Y eso es una contribución muy importante para que lleguemos a la eliminación de las armas nucleares. Embajador, una cuestión sutil, pero que es muy importante. Nosotros iniciamos este programa por el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, pero la diferencia en este caso es que no es solo la prohibición de los ensayos nucleares, sino la proscripción de todas las armas, o sea, la fabricación, más allá de los ensayos, la fabricación, la venta, el uso de armas nucleares, ¿correcto? Exactamente, pero lo que se ha adoptado en la comunidad internacional es digamos, el tratamiento del asunto por etapas, por medidas progresivas, ¿no? Porque, desgraciadamente, no es posible, por oposición, evidentemente, de los países que tienen armas nucleares y de sus aliados, no es posible hasta ahora, esperemos que sea en algún momento, negociar un instrumento internacional, un acuerdo, una convención que elimine las armas nucleares, prohíba totalmente. Eso sería el paso a que todos deseamos llegar. Entonces se toman medidas que van que nos acercan poco a poco de ese objetivo. Una, por ejemplo, yo mencioné, fue crear zonas donde no hay armas nucleares. Si vamos estableciendo otras zonas con misma situación, análogas a América Latina y Caribe, ya es un avance. Vamos apretando así geográficamente el mundo de las armas nucleares, ¿no? Pero una cosa muy importante es un paso inicial también, fue la prohibición de los ensayos, porque desde que se hizo el primer ensayo nuclear en Estados Unidos, ahí a mediados del año 1945, fueron cerca de 2.000 explosiones atómicas en la atmósfera y subterráneas también, con las consecuencias ambientales, de la seguridad humana y lo que esas explosiones, esos ensayos proporcionaron en términos de perfeccionamiento de las armas nucleares. ¿Qué es perfeccionamiento de las armas nucleares? Es hacerlas, para simplificar, pero esencialmente hacerlas más potentes y más eficientes para matar, ¿no? Más eficientes para matar, más livianas, de manera que puedan ser transportadas por misiles a distancias más grandes, de manera que el poder de ofensivo, el rayo en que las armas pueden alcanzar sus alvos ha aumentado mucho. Ellas se tornan más precisas y más letales. Entonces, todo eso es un elemento que ha
agraviado mucho la situación de seguridad en el mundo, ¿no? Embajador, en relación a los países americanos en vías de desarrollo, ¿tiene, por ejemplo, Brasil algún viso de tener alguna oposición en relación a los ensayos nucleares? ¿O es firme la política exterior de Brasil en ese tema? Bueno, es muy firme, incluso es un país que ha firmado y ratificado el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, como Argentina, además. En realidad, de los 33 Estados miembros del OPANAL, es decir, todos los estados de Latinoamérica y Caribe, de los 33 estados, solamente 2 todavía no han ratificado el Tratado de Prohibición de Ensayos. Ahora, el tratado no ha, como sabemos, entrado en vigor. ¿Por qué? Aunque más de 180 países lo hayan ratificado, ¿por qué? Pero todavía hay algunos países que son esenciales. El tratado tiene un anexo 2, que tiene una lista de países cuya ratificación del tratado es esencial para que él entre en vigor. ¿Por qué? Porque son los países que tienen armas nucleares o los países que tienen la posibilidad de hacerla. Desarrollo en términos de tecnología, de ciencia nuclear suficiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el caso en nuestra región de Brasil, de Argentina. Claro. Ahora, como hay varios países que tienen armas nucleares, inicialmente es el caso de Estados Unidos, que tiene el más grande arsenal nuclear del mundo, pero también India, también Pakistán no han ratificado, pero China lo mismo. Yo creo que incluso, pero esa es una interpretación mía, que los pocos países que todavía no han ratificado simplemente están esperando que Estados Unidos lo haga. Estados Unidos firmaron el tratado, pero el gobierno americano no obtuvo del Senado americano la autorización para la ratificación. Entonces, con la no ratificación de Estados Unidos y de algunos otros países que figuran en ese anexo, en esa lista de países esenciales para la entrada en vigor, entonces el tratado no está en vigor. Pero, de toda manera, el tratado prevé una organización encargada del control, incluso del control de las eventuales explosiones, ¿no? Y esa organización ya existe de manera provisional, digamos, no todavía con plena autoridad, porque el tratado no está en vigor, pero todo el sistema de control, de observación, que es bastante complejo y que cubre, evidentemente, tiene condiciones de cubrir todo el planeta, de manera que cualquier explosión nuclear que haya, sea en la atmósfera, sea subterránea, es detectada por ese sistema. Ese sistema ya está en funcionamiento. Lo que falta es la obligación jurídica, porque no estando el tratado en vigor y no estando países que tienen armas nucleares, como es el caso de Estados Unidos, Israel, China, Pakistán e India, el tratado, pierde, no alcanza su plena validez, y no puede funcionamiento. No puede sancionarse a nadie. Exactamente. Entonces, una consulta, embajador. ¿Se siguen realizando ensayos nucleares? ¿En qué cantidad? ¿Muchos, pocos? Así, genéricamente.
não se han registrado. Está, isso sim, e é positivo, hubo uma declaração de moratória de ensaios nucleares e então essa moratória, desde que foi abierto a firma do tratado, essa moratória rige. Então não há detecção, com exceção, a única exceção que hubo foi la de las explosiones hechas por Corea del Norte, ¿no? Que tampoco ha firmado el tratado. Entonces, pero con esa excepción no hubo explosiones. Pero es un motivo de preocupación el trabajo que no involucra explosiones, no involucra ensayos nucleares, pero el trabajo que incluso se ha intensificado en los últimos años por parte de las potencias nucleares de Estados Unidos, Francia, Reino Unido y otros, de seguir trabajando en el perfeccionamiento de sus arsenales, en recuperación de armas obsoletas, en mejorando varios aspectos en términos, como yo mencionaba, de la capacidad del peso, de precisión de tiro y todo eso, ¿no? Entonces, eso no son ensayos nucleares, no son explosiones, pero son maneras de tornar todavía más potente y más peligrosos los arsenales nucleares. Señor embajador, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que su trabajo siga proliferando porque es por el bien de toda la humanidad. Así que, bueno, nosotros también agradecidos por la labor que hace la OPANAL. Y queremos saber, ya nos vamos, pero nos queda una duda. ¿Cuáles son los dos países de América Latina y el Caribe que no ratificaron el tratado? Bueno, son Cuba y Dominica. República Dominicana. Muy bien. No, bueno, Dominica. Es un pequeño país del Caribe. Estábamos confundiendo dos estados. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Nosotros tenemos que despedirnos porque se nos termina el programa, pero gracias por atendernos en este día. Muy bien, gracias a ustedes.